Sí. Bien, queridos, ¿se escucha? ¿Sí? Ya, sí se escucha. Bien, queridos hermanos, vamos a pasar al tiempo con la palabra del Señor. Bueno, hemos orado, hemos pensado, queridos hermanos, en todo lo que está sucediendo en nuestro país y queremos descansar en el Señor en eso también. Ya, tomemos tiempo de descansar en el Señor, estar quietos, ¿cierto? Y ver lo que en realidad el Señor tiene para nuestra nación. Descansar en eso, poder saber que Él tiene el control. Ahora vamos a ir a la palabra del Señor que Él tiene para nosotros en el día de hoy y poder disfrutar de ella, poder conocer al Señor. Poder conocer al Señor, ¿cierto? La palabra, abra sus Biblias, por favor, ahí en Lucas capítulo 8. Vamos a ver la segunda parte, ¿cierto?, del relato que comenzamos a ver la semana pasada. Lucas capítulo 8, verso 40 en adelante. Vamos a leer una sección larga hasta el versículo 56. Así que sígame allí con la lectura. Lucas capítulo 8, verso 40 al 56. Solo antes, ¿cierto? Perdón, hermanos, que interrumpa aquí. Bueno, saludar a nuestra visita. Nos visita hoy día por primera vez Vera, ¿cierto? El Señor te bendiga. Esperamos que sea de bendición para ti también este tiempo. Bien. Y amados hermanos, sabemos, ¿cierto? Hemos ido desde Lucas 1.1 en adelante, predicando a través de todos los versículos, eso es lo que llamamos predicación expositiva, y hoy llegamos a Lucas 8.40, pero estamos en la segunda parte ya de esta sección. Leo ahora sí, verso 40 en adelante. Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que estaba muriendo. Y mientras iba, la multitud le oprimía. Pero una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime y dices: ¿quién me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Estaba aún hablando cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga a decirle: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyéndolo Jesús le respondió: no temas, cree solamente y serás salva. Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo y a Juan, y al padre y la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él dijo: no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él, diciendo que estaba muerta. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo: muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió, e inmediatamente se levantó, y él mandó que se le diese de comer, y sus padres estaban atónitos. Pero Jesús les mandó que a nadie dijesen lo que había sucedido. Señor amado, le rogamos, Señor, nuevamente su dirección, le rogamos, Padre Celestial, su obrar en medio nuestro. Padre, su iluminación a nuestras vidas para que entendamos tu palabra claramente. Padre Celestial, para que la creamos, para que la abracemos por la fe. Padre Celestial, ayúdanos a no tener meramente un entendimiento intelectual, sino aquel entendimiento que viene de tu Santo Espíritu, que nos revela todas las cosas,
nos hace conocer más a nuestro Señor Jesucristo, más su poder, más su obrar, más su soberanía. Padre Celestial, guíanos, danos crecimiento, unidad como iglesia en el conocimiento de Cristo. Padre Celestial, nos disponemos en sus manos para que usted nos pastoree. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Hoy continuamos con este pasaje, ¿cierto? Como decía que vimos, comenzamos a ver la semana pasada. Y recordemos, el Señor ha vuelto de un par de días que estuvo en la parte oriental del mar de Galilea, en la región de Gadara, ¿cierto? La región de los Gadarenos. Y Él allá en Gadara ha liberado a un endemoniado que dice que nadie podía controlar. Pero después que pasó eso, ¿cierto? Aquellos espíritus fueron a los cerdos que se desbarrancaron. La gente allí le dice, no, vete de nuestro sector, vete de nuestro lugar. Y el Señor vuelve al lado occidental de Galilea, donde le recibe una gran multitud. Dice que estaban todos gozosos porque estaban esperándole. Y estando allí, el Señor estaba enseñando, respondiendo preguntas. Llega Jairo, ¿cierto? Un hombre principal, un hombre del liderazgo de la sinagoga local, ¿cierto? Un oficial probablemente de la sinagoga. Y este hombre judío, recuerden hermanos, yo les decía, no estaba en la mente de un judío postrarse a los pies de nadie, ni de los romanos, ni de los griegos. Un judío moría por mantenerse de pie y no doblar su rodilla ante ninguno que no fuera Dios. Hermano amado, menos un principal de la sinagoga, menos un hombre con cierta autoridad dentro de los judíos. Pero este hombre viene y se postra a los pies del Señor Jesús y le ruega al Señor. Y le ruega, ¿qué le ruega? Señor, ven a mi casa. Señor, ven, porque mi hija, mi única, está a punto de morir. Está agonizando. Mi hija va a morir. Y el Señor accede a ir con él. El Señor va con él inmediatamente. Le dice, puedes ir a mi casa. Otro de los evangelios va a decir, ve a mi casa y pon tu mano sobre ella y vivirá. Ve a mi casa. Y decíamos, ¿cierto?, anteriormente que este hombre era un hombre principal de la sinagoga, que podría haber quizás tenido un gran orgullo, pero cuando entendió que su hija, hermanos amados, su única hija estaba a punto de morir, el orgullo, las posiciones, los cargos, ya no importaban. No hay orgullo al que aferrarse, no interesan los que dirán, se deben dejar atrás ese pseudo amor propio para poder interceder y rogar con verdad en favor de otro que lo necesita desesperadamente. Amados hermanos, él fue y estaba intercediendo no por él mismo, él estaba yendo y rogando y humillándose a causa de su hija. Amados hermanos, interceder delante del Señor, humillarse en lugar de otro delante de Dios, rogando que el Señor obre en su misericordia, por su amor y por su voluntad. Eso es lo que estaba haciendo este padre. Amados, es parte del carácter de los que se acercan al Señor, el poder también interceder por otros. Ha sido parte del carácter del pueblo de Dios, de los hombres que Dios ha usado, el ir y interceder delante de Dios en lugar de otros. Recordaba a Moisés mientras leía esto, ¿cierto? Porque Jairo, hermanos, no estaba enfermo él, no iba a fallecer él, este padre no estaba él sufriendo, él estaba rogando en lugar de su hija. Y recordaba a Moisés intercediendo por el pueblo de Israel, ¿cierto? En Éxodo, no sé si recuerdan, él viene bajando con las tablas de la ley y el pueblo está desenfrenado, se habían hecho un ídolo, ¿cierto?, de oro. Y no solo eso, cuando leemos sobre todo el capítulo 32 de Éxodo, vemos que ellos estaban entregados probablemente a la fornicación, a la idolatría, a un descontrol en ese momento, ¿cierto? Ellos estaban entregados y el Señor dice, voy a destruir este pueblo. Voy a destruir este pueblo malvado, este pueblo que se aleja de mí. Éxodo 32, 30 dice, y aconteció al día siguiente que Moisés dijo al pueblo, Éxodo 32, 30, vosotros habéis cometido gran pecado, pero yo subiré ahora a Jehová, y quizás le aplacaré acerca de vuestro pecado. Entonces Moisés volvió a Jehová y le dijo, te ruego pues,
te ruego, pues este pueblo ha cometido gran pecado, porque hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Moisés se pone delante de Dios en lugar de un pueblo pecador, un pueblo idólatra, un pueblo rebelde, ¿cierto? Que una vez tras otra ya estaban empezando, estaban en los primeros 2 años recién, pero durante 38 años más este varón iba a interceder por este pueblo. Y estaba poniéndose en lugar de unos que ellos no estaban yendo al Señor, pero Él en misericordia estaba queriendo ir y humillarse delante del Señor y decir, Señor, ten misericordia de ellos, perdona, pasa por alto su pecado, y si no, ráeme a mí de tu libro. Tenme a mí lejos de ti. Hermanos amados, ¿no le hace eso recordar quizás a Pablo también diciendo, bueno, yo oro por la salvación de Israel y quisiera hacer yo mismo anatema porque ellos te conocieran? Amados, interceder en oración, ir delante del Señor por otro, es cuando uno mismo se pone delante del Señor en lugar de otro, exponiendo tu propia vida delante del Señor, clamando misericordia por otro, estando dispuesto uno mismo a sufrir lo que el otro está sufriendo. Quebrantarse, humillarse, ir delante del Señor por otro. Señor, oro por este otro como por mi propia vida. Señor, considérame a mí en su lugar. Abraham ruega por Sodoma, Señor, y si hubiera un justo, Señor, y si hubieran 50 justos, Señor, ten misericordia de esa ciudad. Amados hermanos, eso es interceder. La intercesión, en la intercesión, cuando nos ponemos delante de Dios por otro, seguimos, como dice el Nuevo Testamento, la ley de Cristo, la norma que Cristo nos ha dado, quien Él mismo intercede por nosotros delante del Padre, siendo nosotros pecadores. Hermanos amados, Él intercede por nosotros a causa de nuestros pecados. Primera de Juan dice, si hubiésemos pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Amados, esto es interceder con convicción, en humillación, entregados al Señor, clamando y rogando la interrupción de Dios en condiciones u ocasiones especiales. Muchas veces hemos dicho desde este púlpito, ¿cierto? Que es cierto, la oración no cambia a Dios, la oración no cambia el carácter de Dios. Hermanos, ciertamente, eso es un sí y un amén a eso, la oración no cambia a Dios. Pero esto no debe alejarnos del clamor, creyendo que Dios puede y muchas veces quiere obrar en las situaciones conforme a su carácter. Jairo fue al Señor. Probablemente salió de su casa cuando su hija ya estaba muriendo, cuando quizás estaba dando sus últimos respiros, pero fue rogando y creyendo que el Señor podía sanar o resucitar a su hija. Su corazón estaba siendo transformado en confiar más en Dios. Amén. Su corazón estaba siendo transformado. Pero su oración no fue, Señor, sé que tú eres poderoso, ¿cierto? Pero su oración no fue, Señor, sé que tú eres poderoso. Simplemente haz lo que tú quieras y te la entrego, ¿cierto? No. Él fue rogando con una voluntad, Señor, si es tu voluntad, sálvala. Si es tu voluntad, ve y tócala y ella vivirá, Señor. Yo no entiendo todo lo que tú puedes hacer, pero yo te ruego desde mi punto de debilidad, salva a mi hija, sánala, restáurala. Hermanos amados, vemos en Ezequiel capítulo 22 que el Señor busca personas que se pongan en medio, que intercedan, que estén delante del Señor a causa de otros. Ezequiel 22:30 dice, y quizás les suena este pasaje, y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado, que se pusiese en la brecha delante de mí en favor de la tierra, para que no la destruyese, y no la hallé. Y no la hallé. Nuestro Señor, el Señor Jesucristo, responde a la solicitud de Jairo. Amados, Él se involucra, escucha el clamor del afligido y va a la casa de Jairo. Recuerdo otro pasaje, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Él tiene cuidado, Él piensa, Él cuida, Él nos sostiene.
El Señor con toda compasión y voluntad va a la casa de Jairo y camino allá, como vimos más extensamente la semana pasada, ¿cierto? Comienza ahí, la multitud lo oprime, le rodea, y mientras avanzaba quizás con dificultad en esta situación caótica, vino esta mujer que hace 12 años sufría flujo de sangre, ¿cierto? Y que nadie le había podido sanar, y pensó, bueno, voy a acercarme por detrás, voy a tocar simplemente la borla del manto del Señor, ¿cierto? Estos cordones, voy a tocar ese borla y sé que el Señor es poderoso para sanarme, ¿cierto? Y ella fue, lo tocó y fue instantáneamente sana. Y así, ¿cierto? Y vimos cómo el Señor, para hacer notorio la obra que había hecho en ella, ¿cierto? Para también restaurarle públicamente, para también él tener la gloria de lo que estaba pasando. Él pregunta, ¿quién me tocó? Hasta que ella se evidencia, ¿cierto? Y delante de todo el pueblo da testimonio de cómo había sido sanada. Y luego, ¿cierto? De haber hablado esto, el Señor le dice, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Y sigue nuestro relato, verso 49, y dice, estaba hablando aún, ¿cierto? El Señor Jesús, cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga a decirle, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Y oyéndolo Jesús le respondió, no temas, cree solamente y serás salva. Hermanos, si la situación era desesperante para el Padre cuando llegó delante del Señor Jesús, con esto parece que se acababa toda esperanza. Otra vez, ¿cierto, hermanos? En este relato o en estos relatos nos enfrentamos a la muerte, aquella terrible condición a la que nos enfrentamos una y otra vez, y como seres humanos no encontramos solución. No tenemos nosotros en nosotros mismos el poder para restaurar aquello. Pero el Señor le da esperanza y paz a Jairo. El Señor le habla con quietud, con paz, ¿cierto? Con seguridad. No le deja desolado a este padre que había confiado en el Señor. Le dijo, puedes ir, y el Señor comenzó a ir con él. Se detuvo, ¿cierto? Porque sanó a otra persona. Pero cuando le llegan estas malas noticias, el Señor no dice, bueno, lo lamento, sino que le dice, ten tranquilidad, ¿cierto? Ten paz, ten confianza. Y este padre que había confiado en el Señor es calmado por las palabras del Señor. Probablemente, ¿cierto? Las palabras que están registradas en Mateo capítulo 9, hablando de la misma situación, son las que Jairo pronuncia ahora, cuando ya le informan que su hija ha muerto, porque Mateo 9:18 dice que Jairo le dice al Señor Jesús, mi hija acaba de morir. Mi hija acaba de morir, mas ven, pon tu mano sobre ella y vivirá. El padre que ha rogado por su hija cree fielmente que el Señor es poderoso para librarle aún de la muerte. Así que el Señor le anima con sus palabras. No temas, cree solamente y serás salva. Sigue confiando, sigue creyendo, no temas. No tengas miedo, el Señor ya le estaba acompañando, ya iba camino a su casa y no le iba a dejar. Hermanos amados, estos mensajeros que llegan tan desabruptos, ¿cierto? Sin ningún tino, a dar estas malas noticias, hermanos, siempre van a estar también rodeándonos a nosotros. Siempre hay mensajeros, como decía un comentarista, mensajeros de la muerte, mensajeros de la destrucción, mensajeros de la desolación, ¿cierto? Que nos llaman a bajar los brazos. Ya no insistas más delante del Señor. Ya basta. Ya deja las cosas como están. Ya no insistas delante de Él, ¿cierto? Personas que en su sabiduría mundana nos quieren aterrizar ¿cierto? Nos quieren aterrizar con la libertad y apartarnos de la esperanza que habíamos abrazado en el Señor Jesucristo. La única bondad que nos quieren brindar estos mensajeros es que miremos lo que sucede y dejemos de creer. Pero, amados hermanos, el Señor es soberano. Ya vimos, ¿cierto?, sobre las cosas creadas, incluso sobre el viento y el mar, y el Señor le dice, cálmate, y se calman y se sosiegan. El Señor es soberano sobre las enfermedades que parecen incurables, extendidas en el tiempo.
El Señor puede hacer una obra allí y el Señor también es soberano sobre la muerte. El Señor le da paz a Jairo, ¿cierto? No temas, sigue creyendo. El versículo 51 en adelante nos dice: entrando en la casa no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo y a Juan y al padre y a la madre de la niña. Lloraban todos y hacían lamentación por ella, pero él dijo: no lloréis, no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él sabiendo que estaba muerta. El trayecto al parecer había sido algo largo, ¿cierto? Y también la interrupción para sanar a la mujer les había llevado algún tiempo, hermanos. Pues cuando ya llega el Señor con el padre y la madre, ya está el servicio fúnebre, por decirlo así, en la casa. Ya han llegado personas que lloran, ¿cierto? Ya han llegado quizás los vecinos, familiares, ya están allí llenando la casa. Habían llegado los que tocaban flautas y veremos ahora en un momento más eso. Esto era una escena de gran bullicio, hermano. No es como hoy día nosotros entenderíamos un velorio o un funeral. Un funeral judío de aquel tiempo era una escena de alguna manera caótica. En la cultura, ¿cierto? El cuerpo era lavado, envuelto y se dejaba en un lugar, ¿cierto? Y antes de ser puesto en la sepultura, en una cueva o en tierra. Pero mientras se preparaba el cuerpo, los familiares y amigos y vecinos, probablemente toda la comunidad de hermanos, muchos lloraban con gritos, muchos se rompían la ropa en señal de dolor, muchos tomaban polvo y lo tiraban al cielo o se lo lanzaban sobre sus cabezas. También existían mujeres que su trabajo era, ¿cierto?, ir y llorar fuertemente durante todo el tiempo que estaba el proceso fúnebre. En los velorios, y ellas gritaban, gemían, otros hacían otros sonidos, ciertos descontrolados, y también habían quienes tocaban flautas en melodías tristes, disonantes, que causaban un ambiente total de tensión y de tristeza en aquel lugar. Esa comitiva en la que estaba reunida en la casa de Jairo cuando llegó el Señor, siendo una comitiva para un oficial de la sinagoga, no pensemos que esto era simplemente una reacción emotiva a la pequeña. Mucho de esto se trataba de mostrar aprecio al oficial. Entonces, mientras más gritaba, mientras yo más me desesperaba, le mostraba que tenía más afecto a este oficial, ¿cierto? Y era una cosa realmente muy superficial y muy triste. El Señor entra en la casa con los padres de la niña y de todos los discípulos solo le pide a Pedro, Juan y Jacobo que le acompañen. Este va a ser el primer evento en que el Señor separa a estos tres, que van a ser sus más íntimos, para que le acompañen a algo aparte. Luego el Señor va a estar con estos en la transfiguración, el Señor también va a orar con ellos aparte, pero esta es la primera ocasión que de los 12 separa a estos tres para estar con Él. Y nuevamente, hermanos, vemos el carácter de nuestro Señor para obrar, a diferencia de la falsa doctrina, de las falsas enseñanzas y de las falsas formas. El Señor no va a hacer un show de lo que está sucediendo. El Señor no va a hacer, ¿cierto?, una muestra de que todos vengan y que todos miren lo que voy a hacer y que juntó mucha gente. Hermanos amados, el Señor no va a exagerar ni exacerbar más la tristeza para que el milagro pueda engrandecerse aún más emocionalmente. El Señor despide a todos los que están haciendo alboroto, los saca a todos fuera. No le interesa que su obrar esté ambientado y que las emociones estén en lo más alto. El Señor viene a servir en misericordia de aquel Padre que vino a rogar. No vino a poner una tarima, no vino a mostrarse como un milagrero ambulante para que después los invitaran a todas partes simplemente a hacer milagros. El Señor viene a dar vida, a restaurar, a sanar, a responder la oración del afligido. Y lloraban todos, dice el verso 52, y hacían lamentación por ellas, pero él les dijo: no lloréis, no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Amados, el Señor deseaba cortar con todo este lamento descontrolado, sin sentido y también muy ficticio. Pues muchos de los que lloraban y se lamentaban estaban allí solo por costumbre, de forma superficial, exagerando
toda la situación. El Señor les dice, ya no lloren, no está muerta, solo duerme. Y ellos se burlaban de él. El Señor y las personas que estaban allí sabían, mis amados hermanos, que ella ciertamente había fallecido, había muerto. Probablemente ella ya llevaba algunas horas fallecida. Había sido el tiempo que el Señor se había demorado en llegar a la casa. Es muy probable que el Señor dice que ella duerme, pues Él sabía que eso iba a ser un momento pasajero, que iba a ser solo un tiempo que ella iba a estar allí. El Señor también dice de Lázaro, cuando va a resucitar a su amigo, el Señor también dice en Juan 11:11, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy allá a despertarle. El Señor va a usar este término varias veces, como también lo vimos usado en 1 Tesalonicenses capítulo 4, ¿cierto? Y los que duermen, los que ya han dormido, ¿cierto? En Cristo. Y los que estaban allí, y hace un momento, fíjense la falsedad de la exacerbación de las emociones, porque los mismos que estaban allí hace un momento llorando, rasgándose las ropas, aullando, dando gritos de dolor, cuando el Señor dice, no, ella no está muerta, ella duerme, dice Lucas que ellos se burlaban de él, hermanos, y es literalmente que ellos se rieron a carcajadas del Señor, se rieron desatadamente, muy fuerte. Después de que estaban llorando, supuestamente quebrantados, haciendo señales de dolor, ahora rápidamente cambiaron a reírse y a burlarse de lo que el Señor estaba diciendo. Ciertamente esas eran carcajadas de ignorancia, carcajadas de falta de esperanza, carcajadas insolentes a las palabras esperanzadoras de nuestro Señor. Hermanos, siempre hallaremos risas como estas. Si al Señor mismo lo quisieron humillar y se burlaron de Él en su cara, y se burlaron de lo que Él estaba diciendo y prometiendo, hermanos, ¿qué esperamos para nosotros? Un respeto absoluto que siempre, ¿cierto?, guarden nuestra dignidad en ninguna manera. Si al Señor lo rechazaron, si al Señor se rieron, si del Señor aún lo golpearon y lo mataron, hermanos, nosotros no podemos esperar nada menor si estamos siguiendo sus pasos, si estamos andando según Él. Así que el Señor hace salir a todos los que estaban en la casa y en la sala y quedan solo Él, los padres y los 3 discípulos que había pedido que acompañaran. Y dice el verso 54, mas Él, tomándola de la mano, clamó diciendo, muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó y Él mandó que le diesen de comer. Amados, recuerda la semana pasada comenzábamos diciendo, necesitamos ver en los evangelios el carácter del Señor. Un Señor compasivo, un Señor amoroso, un Señor clemente, misericordioso, cercano en la aflicción, un Señor que no es indiferente al dolor y a las experiencias humanas. El Señor cercano, amoroso, no es tosco para tratar. Hay una pequeña allí que ha fallecido y el Señor la toma de su mano. El Señor toma la mano de la niña y la llama nuevamente a la vida. Ella, hermanos, realmente había fallecido, pues dice que cuando el Señor clamó a gran voz, el Espíritu volvió a ella y revivió. El Señor usó la palabra, ¿cierto?, del lenguaje común que usaban los judíos. Sabemos que se escribió el griego en el Nuevo Testamento porque era el lenguaje para vender, comprar, ¿cierto?, y que se escribían las cosas. Pero el lenguaje judío común allí era el arameo, y el Señor le dice, Talita Kumi, ¿cierto?, como lo registra el Evangelio de Marcos. Talita Kumi, Marcos 5:41, ¿cierto?, que Lucas traduce esta frase en, niña, levántate, muchacha, levántate. Fue un llamado tierno, un llamado como de un padre cada día cuando su hija se necesita despertar en la mañana. Pequeña, levántate, levántate, vuelve, ¿cierto? Pero la voz de autoridad del Señor, el poder de Cristo,
El poder de nuestro Señor, el que en el principio hizo resplandecer luz en las tinieblas, el que hizo todas las cosas con el poder de su palabra, aquel que sostiene todas las cosas por medio de su palabra, es aquel mismo que levantó la vida nuevamente de esta muchacha, venciendo la muerte, pero no solo con ella, como ya lo había hecho con el hijo de la viuda de Naín, lo hacía con ella y que prontamente también llamaría a la vida a su amigo Lázaro. Amados hermanos, estas resurrecciones son asombrosas. Nosotros diciéndolo no lo logramos entender, no logramos comprender, pero yo le ruego al Señor que usted pueda meditar en esto y maravillarse del poder y de la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, de que Él con su palabra, hermano, no necesitó artilugios, no hizo ninguna otra obra, no le pidió a los que cantaban, canten más fuerte, más emoción, vamos, más, necesitaba un ambiente. No, el Señor tomó la mano de esta pequeña en un hablar tierno y firme, como el Señor dijo, niña, levántate. Y aquella que había muerto volvió a la vida. Amado, esta resurrección fue real, fue completa, no hubo una secuela de esto. El espíritu, dice el versículo 55, que volvió a ella, el espíritu de la niña, ¿cierto? Volvió a ella e inmediatamente se levantó. Otro de los evangelios dice que la niña se levantó y comenzó a andar inmediatamente y que el Señor mandó que se le diese alimentos, ¿cierto? Probablemente por lo atónito que estaban estos padres y ahí que ellos estaban prácticamente fuera de sí, ellos estaban en shock, no podían entender lo que estaba sucediendo, ¿cierto? No le habían dado quizás un alimento o algo para que ella se fortaleciera, para que ella pudiera comer, y el Señor, cuidadoso, amoroso, misericordioso, Él mismo pide, denle algo que comer, denle algo para que ella se reponga, denle algo para que esté bien, ¿cierto? Y el Señor, como en otras ocasiones, les pide a estos padres, aún atónitos, aún asombrados, que no divulgaran lo que había sucedido. Y sus padres, dice, estaban atónitos, pero Jesús les mandó que a nadie dijesen lo que había sucedido. El Señor le manda que no lo divulguen, ¿cierto? Y podemos entender algunos sentidos prácticos. Pues si bien el Señor había respondido el ruego de Jairo, el padre de la niña, no era su deseo, como hemos dicho, ser un milagrero ambulante, ni antes ni ahora, ¿cierto? Sino que Él era el maestro. Él venía a enseñar la palabra con poder. Él quería revelarse, Él quería mostrar, ¿cierto?, lo que el Padre le había dado. Vamos a ver varias veces que el Señor ahuyenta a los curiosos. No deseaban, aquellos que no deseaban creer ni comprometerse con Él, sino que andaban solamente en búsqueda de panes y peces. Pero hermanos, esta resurrección hermosa, misericordiosa, gloriosa de nuestro Señor, podemos ver el Señor obrando, ¿cierto?, y dando esperanza. Y es más, esta resurrección alentaba a sus discípulos, porque podían ellos ver que el maestro tenía autoridad aún sobre la muerte, que su Señor, que aquel a quien estaban siguiendo, ¿cierto?, ni aún le detenía, ni era cosa difícil para él levantar de la muerte a quien había partido. Si ellos le seguían y confiaban en Él y seguían siguiendo sus pasos, el Señor podía cumplir sus promesas. Es más, incluso después de que ellos partieran, porque el Señor tenía el poder para aquello. Amados, es más, podemos decir que esta resurrección, la de la hija de Jairo, también la del hijo de la viuda, el hijo de la viuda de Naín, la de Lázaro, eran un vistazo para ellos, pero también son un vistazo para nosotros, un primer antecedente para entender cómo será la resurrección de los que hayamos dormido antes de la venida del Señor. Pues el Señor que lo resucitó aquí, ¿cierto?, les dio esperanza para continuar con su vida terrenal. Estas resurrecciones son un primer vistazo, ¿cierto? Porque aunque los que resucitaron aquí
siguieron su vida natural, después en algún momento fallecieron, ¿cierto? Por edad o por lo que el Señor haya permitido más adelante. Pero el Señor también nos dice que cuando el Señor Jesucristo venga, aquel que murió en la cruz y fue sepultado y resucitó al tercer día, Él mostró en sí mismo que Él resucitó en gloria, con un cuerpo transformado, glorificado, vestido de incorrupción, el cual ya no muere más. Y la palabra dice que cuando Él venga, los que han muerto en Cristo resucitarán primero y serán transformados en gloria, así como nosotros. Los que hayamos quedado hasta la venida del Señor, seremos arrebatados y transformados, ¿cierto?, en el aire para recibir al Señor en la gloria, también vestidos de inmortalidad, vestidos de incorrupción, vestidos de perfección. Hermanos, estas resurrecciones nos dan un primer vistazo y nos hacen ver más allá. Las promesas y el carácter de nuestro Señor no está sujeto a la muerte terrenal. El Señor nos puede hacer heredar su reino, muramos en esta vida o no, o esperemos vivos su retorno glorioso. El Señor cumple su palabra, el Señor nos sostiene en esta vida aun si morimos. El Señor es poderoso, el Señor es soberano, el Señor es grande. Confiemos en Él, aguardemos en Él, que nuestras almas tengan paz. El Señor nos puede sostener en la muerte, el Señor nos puede sostener en un mal gobierno, amén. El Señor nos puede sostener en un tiempo de crisis, amén. Sus promesas se estancan solamente que tengamos una buena realidad y en los medios que tengamos ahora en ninguna manera. El Señor es poderoso y soberano sobre las cosas de este mundo, el ambiente, todo lo que existe, sobre la enfermedad, sobre la muerte, sobre todas las cosas. Vamos a orar. Señor amado, Padre Celestial, le glorificamos, Señor, en esta mañana por todas sus bondades, por tu misericordia, por su gracia, su poder. Y queremos, Señor, decir gracias, porque el testimonio del obrar poderoso de nuestro Señor Jesucristo nos puede dar paz, nos puede dar calma, Señor, nos llena de esperanza, al igual que con Jairo, Señor. Padre Celestial, ayúdanos a confiar, ayúdanos a no tener miedo, sino creer y confiar que el Señor tiene el poder para obrar según sus promesas. Amado Dios, guarda nuestra iglesia, guárdanos en unidad, guárdanos en paz, en confianza, que no nos desesperemos, Señor amado. Padre Celestial, que cuando vengan estos mensajeros de la muerte, de la destrucción, de decir, bueno, ya está todo acabado, ya no hay esperanza, deja al Maestro, podamos seguir confiando, podamos seguir esperando, pues nuestro corazón se pueda consolar en el poder soberano de nuestro Señor Jesucristo. Te alabamos, Señor, bendecimos su nombre, en el nombre del Señor Jesús. Amén.